Descubre la increíble historia de Antonia, la mujer que transformó la fiesta de Imañá en 1882. El aire caliente de Salvador de Bahía comenzaba a cargarse de un sentimiento palpable, un murmullo de esperanza y resistencia. Antonia, con sus manos callosas por el trabajo diario, miraba el horizonte desde la pequeña ventana de su casa. La cercanía de la fiesta de Imañá la llenaba de orgullo, pero también de una presión que la oprimía. Desde su infancia había aprendido a honrar a la diosa del agua, un legado que había heredado de su madre y que se había convertido en parte esencial de su ser. Pero este año, algo dentro de ella temblaba. La tradición pesaba sobre sus hombros como una losa. Su familia esperaba que ella liderara la celebración, que reuniera los ingredientes y materiales necesarios para rendir homenaje como siempre se había hecho. Pero Antonia anhelaba más. Desde el rincón de sus humildes orígenes había sido testigo de la lucha de su comunidad. No quería solo una fiesta, quería que ese momento fuera un rugido de dignidad, un grito que resonara entre las sombras de la desigualdad. Mientras la fecha se aproximaba, la angustia crecía en su pecho. En sus pensamientos, un caótico ir y venir. ¿Podría realmente elevar la celebración a algo que honrara a su gente, a su historia? La idea de fracasar era desgarradora. Las voces de aquellos que la subestimaban resonaban en su mente. «Eres solo una mujer», decían algunos, «no estás hecha para esto». A medida que el sol se deslizaba hacia el horizonte, Antonia se llenaba de determinación. Decidió salir en busca de lo que necesitaba, desafiando las expectativas. En su camino se encontró con un anciano del barrio, un hombre cuya sabiduría parecía atravesar el tiempo. «Vamos juntos, joven», le dijo, como si conociera su inquietud. Sin dudar, Antonia aceptó. Su corazón latía con fuerza, no solo de emoción, sino también de miedo. Su temor era que su esfuerzo no fuera suficiente, que el legado que intentaba construir se desmoronara antes de florecer. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Las enseñanzas del anciano la envolvieron, pero la presión de la sociedad externa la acosaba. Con cada día que pasaba, el peso de su cometido crecía. Las miradas escépticas, los murmullos despectivos. La fiesta, una manifestación de su identidad, se sentía cada vez más como un campo de batalla. Antonia sintió que estaba luchando no solo por su valor, sino por la memoria de quienes habían amado y perdido en la lucha. Su impulso se convertía en un deseo ardiente de que al final su comunidad pudiera sentirse vista y escuchada. En la penumbra del atardecer, mientras la mañana de la celebración se acercaba como un viento imparable, una certeza empezó a intranquilizarla. ¿Sería realmente suficiente? Y si resultaba que no lo era, si su esfuerzo no servía para cambiar la narrativa que la sociedad intentaba imponer, la idea de decepcionar a su gente la atenazaba, como un abrazo traicionero que no podía soltarse. Todo estaba por decidirse en un solo día, y la presión pesaba como el mar sobre su espíritu. Desde lo profundo de su alma, sabía que debería enfrentarse a referentes de poder que buscaban sofocar su luz. Y en ese abismo de incertidumbre, el pulso aumentaba, un clamor apenas audible preguntándose si realmente podría convertirse en la voz de su gente. El día de la celebración amaneció teñido de un oro brillante, pero Antonia no se dejó seducir por la belleza del paisaje. En su interior, el eco de dudas reverberaba con más fuerza que el canto de las olas.
Esa mañana se enfrentaba a su mayor desafío, la capacidad de transformar un evento tradicional en una manifestación de identidad y resistencia. Mientras observaba a los demás prepararse con entusiasmo, ella se sentía atrapada en un torbellino de emociones, cuestionando si verdaderamente estaba a la altura de las expectativas depositadas sobre ella. Con un profundo suspiro, tomó la decisión de comenzar. Se dirigió al mercado, un lugar irrespirable con un crisol de aromas y colores. Allí, las voces de aquellos que vendían, discutían y regateaban se mezclaban en un canto vibrante, un recordatorio de que cada ingrediente iba más allá de su valor material. Cada uno era un símbolo de pertenencia y lucha. Mientras recolectaba flores, frutas y materiales, Antonia se encontró hablando con un grupo de mujeres que vendían sus productos. Al principio, sus miradas eran escépticas, pero al enterarse de sus intenciones, lo que parecía ser desconfianza se transformó en un bullicio de apoyo. Notó que a medida que compartía sus visiones, un fuego comenzaba a encenderse en sus corazones. La transformación era palpable. Estas mujeres, con historias de sacrificio y perseverancia, la rodearon, ofreciendo más que productos, ofrecían su apoyo. Esa conexión se sentía catártica, como si juntas pudieran desafiar todas las barreras que las mantenían en el anonimato. En esos momentos de conversación y risa, Antonia empezó a ver su propia inseguridad desvanecerse. Fue entonces que surgió en su mente una idea audaz. No solo necesitaba preparar la ofrenda, sino también dar voz a cada uno de los relatos de las mujeres que contribuyeron a su celebración. En lugar de unas simples oraciones, pensó, podemos contar nuestras historias, integrar nuestra lucha en cada ritual. Con cada paso que daba, se sentía más cerca de la esencia de su misión. Elevar no solo la festividad, sino también a cada mujer que había sido silenciada. A medida que se adentraba en esa nueva perspectiva, su mente bullía de decisiones estratégicas. Se propuso organizar un momento especial para que cada mujer compartiera su historia en la celebración. La idea brillaba tan intensamente que pronto el temor que la había consumido se convirtió en determinación. Sin embargo, antes de siquiera plasmar ese plan en acción, Antonia tuvo que confrontar a la figura que representaba su mayor temor, el regidor del barrio, un hombre poderoso que había dejado claro su desprecio hacia cualquier intento de cambio que pudiera alterar la tradición. La vida a su alrededor parecía caer en un silencio inquieto cuando ella se preparó para la confrontación. La incertidumbre se transformó en un reto, un impulso que la empujaba hacia adelante. Con el valor brotando de lo más profundo de su ser, se dirigió a buscarlo, consciente de que sería esencial hacerle entender que no solo se trataba de ella, sino de un movimiento colectivo. Antonia sabía que cada paso que daba la acercaba más a la verdad que creía y a lo que significaba ser la voz de su gente. Era un riesgo inminente, una apuesta ante aquellos que habían decidido subestimar su valía, pero no podía dar un paso atrás. La mañana avanzaba, y con cada latido de su corazón, estaba segura de que, enfrentándose a ese rostro de la tradición, definiría no solo su futuro, sino el de todas las mujeres cuyo espíritu nunca debería ser olvidado. En ese momento, la visión de su legado se tornó tangible, pero también se apoderó de ella una certeza inquietante. La respuesta del regidor determinaría no solo la celebración, sino su lucha. ¿Estaría dispuesto a escucharla o cerraría las puertas a la expresión de su comunidad? La tensión crecía, y mientras se acercaba a la casa del regidor, sabía que lo que estaba en juego era más grande que ella misma. El aire se sentía pesado, como una carga de expectativas. Antonia se detuvo frente a la puerta del regidor, sintiendo cómo su pulso se aceleraba. Con cada latido, cada pensamiento que cruzaba su mente era un recordatorio de lo que estaba en juego. A su alrededor, el ruido del mercado parecía desvanecerse, y su entorno se convertía en un eco distante de una batalla a punto de estallar.
Llamó a la puerta con un golpe firme, un sonido que resonó en su interior como un mantra de valentía. Al abrirse, se encontró con la mirada inquisitiva del regidor, un hombre de gestos duros y un aura de autoridad que le hacía querer retroceder. Pero la determinación ardía en sus entrañas. Aquello no era solo sobre ella, era un símbolo de aquellas que nunca habían sido escuchadas. El regidor la invitó a entrar, y ella cruzó el umbral de su oficina con paso decidido. El espacio era austero, adornado por decoraciones que hablaban de tradición, de un pasado que parecía querer sepultar cualquier intento de cambio. Antonia respiró hondo, consciente de cada palabra que iba a pronunciar. Las historias de las mujeres se tejían en sus pensamientos, cada una un hilo en un tapiz de resistencia. «Vengo a hablar sobre la celebración», comenzó, cada sílaba cuidadosamente elegida. Su voz resonó, clara y firme, llena de convicción. «Quiero proponer una nueva forma de honrar a nuestros ancestros, no solo con ofrendas, sino integrando las historias de mujeres que, al igual que Iyamya, también han luchado y han sido valoradas en las sombras». El regidor frunció el ceño, cruzando los brazos. Su expresión era un reflejo de desdén, como si estuviera escuchando el murmullo de un niño travieso. «Las cosas se han hecho de esta manera durante años, Antonia. La tradición tiene su peso, la comunidad espera lo habitual», replicó, utilizando su voz autoritaria como un escudo. «¿Y si las tradiciones están limitando nuestras voces?», replicó ella, elevando su tono. «La resistencia de nuestras mujeres merece ser reconocida. Este no es solo un evento, tiene el potencial de ser un faro de nuestro legado». A medida que hablaba, el fuego de su pasión comenzaba a chispear en su interior, recordándole el apoyo que había recibido de aquellas mujeres del mercado. Sin embargo, las palabras fluyeron de su boca con una intensidad que también sorprendió a Antonia. No solo estaba defendiendo un cambio, estaba reclamando su lugar, la voz de muchas que habían sido ignoradas. La tensión en el ambiente se volvió palpitante, un campo de batalla donde su deseo de romper las cadenas de la tradición se estrellaba contra una estructura de poder inquebrantable. «¿Y si te escucháramos?», el regidor finalmente habló, su tono menos despectivo, aunque aún escéptico. Antonia sintió una fracción de esperanza surgir dentro de ella. No quería que su intervención se redujera a un debate sobre el sentido de la tradición. Ella sabía que eran las historias de esas mujeres las que tenían el poder de cambiar todo. «Permíteme integrar sus relatos en la celebración, como un tributo vivo, un recordatorio de que nuestras luchas han sido parte de esta cultura», le propuso, consciente de que se estaba adentrando en un terreno delicado. Pero lo que ella sabía era que a veces los cambios más significativos nacen en los lugares más inesperados. El rostro del regidor mostraba signos de consideración, pero su postura seguía siendo rígida. «Tendrás que convencer a más de solo mí. Muchos en el barrio no aceptarán algo tan radical». Antonia sintió que un escalofrío recorría su espalda. No solo estaba buscando la aprobación de un hombre, necesitaba convencer a una comunidad llena de historias viejas y voces silenciadas. Había llegado el momento de evaluar sus estrategias. ¿Tendría lo que se necesita para transformar su propuesta en un movimiento eficaz? Las dudas comenzaron a acecharla nuevamente. Se despidió del regidor, dejando una estela de incertidumbre en el aire. La confrontación había sido un paso, sí, pero aún quedaba un largo camino por recorrer. Antonia sabía que debía convocar a las mujeres, hacerles partícipes y empoderarlas, pero el desafío no solo era ganar sus corazones, sino también allanar el camino hacia la aceptación. Mientras abandonaba la oficina, un torbellino de ideas comenzó a formarse en su mente. Debía trabajar contra el reloj, conectando todas las historias que había escuchado. Con cada mujer, cada testimonio, podrían crear algo que resonara con fuerza. Sentía que ya no era solo su lucha, era una misión colectiva que estaba surgiendo en la penumbra.
El sol empezaba a declinar en el horizonte, iluminando su camino, mientras su determinación se solidificaba. Pero había un nuevo silencio que acechaba en la distancia, una sombra de advertencia sobre las repercusiones de sus decisiones. Antonia se detuvo en medio de la calle, sintiéndose exhausta y llena de posibilidades a la vez. Enfrentar al regidor había sido solo el inicio de una batalla más grande. ¿Podría realmente reunir a sus aliadas bajo una causa común, o sucumbiría ante el peso de la tradición opresora? La respuesta permanecía en el aire, y lo que sabía era que el tiempo estaba en su contra. Su próximo paso sería esencial, y la historia de su lucha apenas comenzaba a sonar. Antonia se deslizó entre las gentes del mercado, cada paso marcado por la urgencia de su misión. Las voces a su alrededor eran un murmullo familiar que a la vez la reconfortaba y la inquietaba. La inseguridad la acompañaba, como una sombra que crecía al compás de cada decisión que enfrentaba. Este no era solo un intento de cambiar una celebración, era su deseo de que las mujeres pudieran ser vistas y escuchadas por fin. Con cada historia que había recogido, con cada mirada de complicidad de aquellas que se le habían acercado, Antonia sentía cómo se forjaba un lazo. Pero ahora esos lazos necesitaban ser fuertes, visibles y transformarse en una red de apoyo. En su camino ya no podía dar marcha atrás. La semilla de la duda se había plantado en su interior, pero también la determinación, esa que la había llevado hasta aquí. Necesitaba ser líder, no solo una voz individual, sino un eco de un clamor colectivo. Decidió que el primer paso sería convocar una reunión, un espacio donde las mujeres pudieran compartir sus relatos, sus luchas y sus triunfos. Sabía que la historia de cada una era un ladrillo en la construcción de un movimiento que desafiara la opresión de la tradición. Al llegar a su hogar, se sentó frente a su mesa de trabajo, resguardada por las paredes que habían visto sus propios miedos y esperanzas. Tomó una hoja y comenzó a diseñar su plan. «Crea un espacio seguro», escribió, sintiendo que cada palabra se convertía en una promesa. Quería que las mujeres se sintieran cómodas, que supieran que podían hablar libremente, sin miedo a las repercusiones. Pero también sabía que necesitaría un enfoque que resonara con las más mayores, las que llevaban años acostumbradas a la forma en la que se hacían las cosas. Necesitaba hablar su idioma sin dejar de ser fiel a su misión. Comenzó a trazar un mapa mental de las historias. La anciana que había perdido a su hijo en una lucha por la justicia. La madre que trabajaba incansablemente para mantener a su familia. La joven artista que deseaba que su obra hablara de la experiencia femenina. Cada relato era un pilar que podría sostener su propuesta. Mientras organizaba sus pensamientos, el resplandor del sol se filtraba a través de la ventana, iluminando el espacio donde su pasión comenzaba a tomar forma. Al día siguiente en el mercado, se dirigió a un grupo de mujeres que conocía bien. La conversación comenzó de manera casual, pero pronto Antonia guió la charla hacia lo que la inquietaba. ¿Alguna de ustedes ha sentido alguna vez que su voz se pierde entre las costumbres?, preguntó, buscando reflejos en sus rostros. Y fue entonces cuando las historias comenzaron a fluir como un torrente, risas, lágrimas y un profundo sentir compartido. Esa noche, frente a una fogata, Antonia sintió el poder de lo que habían construido juntas. Con cada relato compartido, su propia voz se tornaba más fuerte. Descubrió un talento oculto, su habilidad para unir, para enlazar las historias de vida de esas mujeres y darles un significado colectivo. Esa conexión se convertía en su arma, algo que podría desafiar la desconfianza que el regidor y los demás podían expresar al escuchar sus intenciones. Pero en medio de esa corriente de energía, una nueva preocupación asomó: la resistencia de aquellos que no querían cambiar. Tendría que afrontar el temor del regidor, las miradas críticas de los que habían protegido la tradición con tanto fervor. La pregunta resonaba en su mente: ¿podía realmente romper con el pasado?
Con cada día que pasaba, el tiempo se hacía más escaso y el peso de su misión más grande. Aquella noche, antes de cerrar los ojos, se sintió atada a la causa de una manera oscura pero hermosa. Su sueño estaba en juego, pero también el de muchas mujeres que jamás habían tenido el valor de alzar la voz. La lucha apenas comenzaba, y lo que temía era que el camino que había decidido tomar no solo la afectara a ella, sino también a esas mujeres que empezaban a depositar sus esperanzas en su liderazgo. La mañana siguiente traería consigo una decisión crucial. Antonia sabía que se acercaba el momento de enfrentarse al regidor de nuevo, y esta vez tenía que estar lista no solo para argumentar, sino para demostrar el poder de una comunidad emergente. A medida que el alba filtraba sus luces, Antonia respiró hondo, sintiendo que el desafío frente a ella era más grande que cualquier otra cosa que hubiera enfrentado hasta el momento. Encontraría su voz, pero ¿sería suficiente para cambiar el curso de la historia? Mientras las primeras luces del día se filtraban, Antonia sintió un torbellino en su estómago. La reunión con el regidor no era un simple trámite administrativo. Era un desafío a la raíz misma de las tradiciones que había conocido toda su vida. Sin embargo, su determinación era inquebrantable. Sabía que la voz de las mujeres, del pueblo, merecía ser escuchada, y estaba dispuesta a arriesgarlo todo. Al llegar al despacho del regidor, sus pasos resonaban con fuerza en el pasillo vacío. Con cada paso, sus pensamientos giraban en torno a lo que debía presentar. No solo palabras vacías, sino historias que tocaran el corazón de su interlocutor. Su memoria evocaba a las mujeres que habían compartido sus penas y alegrías con ella, cada historia un eco vibrante en su mente. Cuando se plantó frente al regidor, su mirada penetrante se encontró con la de él, un hombre que había relegado a las mujeres a la sombra de la tradición. Él la miró con desdén, como si su presencia allí fuera una irreverencia. Antonia respiró profundamente y sonrió. No se dejaría intimidar. De su boca salieron las historias que había recogido, cada relato un martillo que esperaba romper las cadenas del conservadurismo. Hoy venimos a hablar de más que tradiciones, comenzó con firmeza. Venimos a cuestionar el silencio que hemos soportado por tanto tiempo. Mientras sus palabras fluyeron, su voz resonaba como un canto ancestral. El regidor la escuchaba con una mezcla de incredulidad y desinterés, pero poco a poco una chispa de curiosidad asomó en su expresión. Antonia presentó a la anciana que había perdido a su hijo, una madre luchadora, una joven artista llena de sueños. Por cada mujer que mencionaba, veía reflejos en el rostro del regidor. ¿Estaría empezando a comprender? ¿Podría un hombre tan aferrado a sus privilegios y tradiciones abrir su mente y corazón? A medida que la conversación se desarrollaba, la tensión se intensificaba. El regidor comenzó a cuestionar su enfoque, utilizando el miedo a lo desconocido como su argumento. ¿Y qué pasará con nuestra identidad? ¿Qué habrá de las tradiciones que han sostenido a nuestra comunidad?, argumentó con una voz profunda y autoritaria. Antonia sintió un ardor en su interior. Ahí estaba, la confrontación que había anticipado. La identidad no solo se forja en la repetición mecánica de costumbres, también se construye en el reconocimiento y la dignidad de todos los que la componen, replicó con una pasión renovada. Cada palabra era un desafío, un intento de sacudir los cimientos de un discurso que había estado dormido mucho tiempo. Mientras argumentaba, el sudor comenzaba a asomar en su frente. La incertidumbre se mezclaba con determinación, pero estaba en un punto sin retorno. Había desnudado su alma y la de sus compañeras ante un hombre que aún no estaba listo para escuchar. Al concluir su presentación, había ofrecido no solo relatos, sino una llamada a la acción. El regidor, tras una larga pausa, respondió con un tono inesperadamente más suave, como si por un momento había vislumbrado el horizonte de posibilidades. «Quizás hay algo que podemos discutir», dijo, aunque sus palabras aún estaban llenas de reservas. No eran victorias, pero tampoco derrotas. Era un paso hacia adelante. Esa noche, Antonias discusión estaba lejos de terminar.
Se fue con una mezcla de sentimientos encontrados. La lucha no había acabado. Las palabras del regidor resonaban en su mente. Había una ventana abierta, pero ¿quién se atrevería a cruzarla? Tenía que actuar rápidamente, pues sabía que el regidor no era el único obstáculo que enfrentaba. A medida que se sumía en sus pensamientos, una nueva idea comenzó a tomar forma. Las historias que había urdido necesitaban una presentación más amplia, un marco visual que impactara no solo al regidor, sino a toda su comunidad. La historia de cada mujer debía estar imbuida de vida, un eco que retumbara en cada rincón. Mientras la luna iluminaba su hogar, Antonia se sentó con lápiz y papel, esbozando su próximo paso. Una muestra de nuestras historias, escribió con firmeza, planteando las bases para lo que sería un evento revelador. Sin embargo, aunque la chispa de una nueva idea se encendía en su interior, la sombra del regidor aún la perseguía, y sabía que la batalla real apenas comenzaba. ¿Tendría el valor necesario para llevar a cabo su visión y guiar a esas mujeres hacia la luz? Antonia despertó al día siguiente con una claridad renovada en su mente. La historia de las mujeres de su comunidad retumbaba en su interior, una melodía que exigía ser compartida. Decidió que la muestra no sería solo un evento, sería el detonante de un movimiento. Sin embargo, en su pecho latía un temor latente, una sombra que se resistía a disiparse. El regidor aún podía ser una fuerza destructiva si no lograba convencerlo del verdadero valor de su propuesta. Mientras se preparaba para salir de casa, una reflexión la llenó de determinación. No bastaba con las historias, necesitaba un plan estratégico que desnudara los prejuicios que había encontrado. Pensar en un evento no solo requería ideas creativas, sino también tácticas para llegar a un público diverso. Los hombres necesitarían entender su valor, y las mujeres, al verse representadas, debían sentir el poder de sus voces. Decidió explorar su red de contactos. Antonia contactó a la joven artista que había mencionado ante el regidor, buscando colaboración y frescura. Su energía vibrante encajaba a la perfección con su visión. La conversación fluía entre ideas, risas y momentos de profunda introspección. Descubrió en Clara, la artista, un talento especial para crear obras visuales que evocaban emociones fuertes, algo que sería fundamental para su proyecto. Mientras continuaba ensamblando su equipo, también se percató de que el miedo podía convertirse en su aliado. Planeó un espacio dedicado a las historias visuales de cada mujer, retratos, escritos y performances que manifestaran su dolor transformado en poder. Este enfoque revelador podría derribar muros, incluso los de aquel regidor tan reacio. Al final de una intensa jornada de trabajo, rodeada de bosquejos, notas y bocetos, un pensamiento inquietante asomó. No contaba con los fondos necesarios para llevar a cabo la iniciativa. La identidad de su comunidad no podía ser cambiada a través de pausas nostálgicas. Necesitaba un respaldo. El temor a fracasar por una brecha financiera le oprimía el pecho. Se preguntaba nuevamente si las voces de esas mujeres, que tantas veces había escuchado, encontrarían resonancia en el eco de su esfuerzo. Una mañana, mientras paseaba por el mercado local, sintió una chispa de inspiración. Observó a las mujeres interactuando, a sus hijos correteando entre sonrisas y gritos. Escuchó alguna conversación acerca de la importancia de reforzar el papel de la mujer en la familia y la comunidad. Fue entonces cuando tuvo una revelación. Podría organizar una ronda de donaciones, uniendo fuerzas a través del compromiso local. Este evento podría motivar a los demás a invertir en su propuesta, convirtiéndose en un símbolo de unidad y cambio. En el fondo, Antonia sabía que todavía había polarización en su entorno. Algunas mujeres se resistían a romper con las tradiciones que les habían sido impuestas. Se preguntaba cómo podría hacerlas ver que su deseo de expresión no era un ataque a la cultura, sino una forma de enriquecerla. Cuando se sentó a planear su próxima reunión con el regidor, sintió el peso de la responsabilidad. Luchar por las voces que había estado recolectando le había dado un propósito, pero había un alto riesgo personal involucrado.
Cada historia significaba un punto de vista que necesitaba ser defendido. Creía que estaba a punto de cruzar un umbral, pero el miedo a lo desconocido amenazaba con paralizarla. Mientras sus manos temblaban mientras trazaba un esquema de la exposición, se dio cuenta de que cada decisión era un reflejo no solo de su valentía, sino también de la posibilidad de empoderar a todas las mujeres que habían estado bajo el manto del silencio. Con cada línea que dibujaba, reafirmaba su lucha interna. La noche llegó y la luna alumbró su rincón de trabajo. Una idea germinaba entre las sombras de su mente, empujándola a buscar no solo la aceptación del regidor, sino su desafío directo. Ella quería ser clara, no solo era su voz la que estaba en juego, sino la de cada mujer que había pronunciado una palabra de su propia historia. De repente, una estruendosa certeza la asaltó. Había llegado el momento de enfrentar al regidor nuevamente. Esta vez no solo vendría con relatos, vendría con la fuerza de una comunidad respaldándola. Pero, ¿cómo lograr algo tan monumental con las condiciones existentes? La pregunta quedó resonando en el aire, desbordando posibilidades, y un nuevo camino comenzaba a revelarse ante ella. Antonia se sentó en la mesa de su sala, un espacio ahora invadido por papeles, pinturas y un sinfín de ideas que parecían bailar en su mente. La determinación resonaba en cada rincón, junto con una ansiedad palpable. Había tomado la decisión de enfrentar al regidor, y esa certeza traía consigo una mezcla intensa de emoción y miedo. Mientras trazaba el primer borrador de su presentación, pensó en cómo dar vida a las voces que tanto deseaba defender. Tenía que mostrar al regidor lo que significaba realmente las historias de esas mujeres, y cómo su arte podía ser una herramienta poderosa para transformar percepciones. Se planteó iniciar la reunión no solo con datos y relatos, sino con una experiencia sensorial impactante que pudiera conmover incluso a su oponente. Los días siguientes se convirtieron en una espiral de trabajo frenético. Arrancó cada momento libre para perfeccionar su discurso. Involucró a Clara en su proceso creativo, quien propuso hacer una serie de instalaciones artísticas que invitaran a la reflexión. Juntas, comenzaron a crear pequeñas obras que capturaban la esencia de las historias de sus compañeras. Antonia se dio cuenta de que la sensibilidad y la fuerza podían ir de la mano. Ala llevó las historias al lienzo, transformando el dolor en belleza. Con cada pincelada, Antonia también sanaba sus propias heridas, abriendo un nuevo espacio para la valentía. A medida que los días pasaban y se acercaba la fecha de su reunión, la presión crecía. Sus propias dudas empezaban a susurrar en su cabeza. ¿Y si el regidor se negaba a escuchar? ¿Y si sus esfuerzos no lograban el impacto deseado? Pero pronto se dio cuenta de que, en lugar de permitir que el miedo la frenara, podía convertir esas dudas en combustible. Reflexionó sobre todas las veces que había escuchado a las mujeres de su comunidad, sus historias llenas de resiliencia. Todo aquello se merecía ser visto y escuchado. El día de la reunión, su corazón latía con fuerza. Se vistió con cuidado, eligiendo un atuendo que la hiciera sentir empoderada. No quería que el regidor la menospreciara, quería que viera su fuerza, su determinación y el valor de lo que tenía entre manos. Pero, a pesar de la preparación, una sombra de inseguridad la acompañaba. En el fondo, sabía que su éxito dependía de cómo presentara su idea y de la receptividad del regidor. Al entrar a la oficina del regidor, lo encontró revisando unos documentos, aparentemente despreocupado. Antonia se sintió pequeña momentáneamente, pero se recordó a sí misma quién era y por qué estaba allí. Se ajustó el abrigo, inhaló profundamente y comenzó su presentación. Las palabras fluyeron de su boca con una auténtica convicción. Habló de las historias de las mujeres, de sus luchas y sueños, y de cómo su arte podía catalizar un cambio profundo. Utilizó una de las obras de Clara como punto de partida, mostrando cómo el dolor puede desafiar no solo al individuo, sino también a la sociedad. El regidor, inicialmente escéptico, comenzó a mostrar señales de interés.
Antonia notó que su ceño se aflojaba, las historias que compartía comenzaban a resonar. Sin embargo, a medida que avanzaba, se sintió cada vez más consciente de su fragilidad. En el fondo, se balanceaban pensamientos de duda que surgían al escuchar el silencio del regidor. ¿Realmente le importaba lo que decía? ¿O simplemente estaba considerando las repercusiones de tomar una decisión sobre la que deberían hablar más tarde? Sintió una llama de ansiedad ardiendo en su pecho. Tenía que arriesgarse más, ir más allá de las palabras. Mientras su corazón se apresuraba, tomó una bocanada de aire y decidió ser aún más audaz. Esa era la única manera de garantizar que su mensaje realmente estuviera escuchándose. La revelación de su verdadero objetivo iba a salir a la luz. Era el momento de acelerar la conversación y a la vez mantener el rumbo correcto de su misión. Una pregunta asomaba en su mente. ¿Sería capaz de dar ese siguiente paso? Las palabras estaban al borde de sus labios, pero la incertidumbre la mantenía en vilo, desbordando su concentración. En ese preciso instante, su mirada se encontró con la del regidor. Una chispa de desafío brilló entre ellos y, de alguna manera, supo que el momento decisivo estaba a punto de llegar. Antonia sintió que el tiempo se detuviera. Esa mirada sostenida con el regidor se convirtió en un campo de batalla, en el que sus visiones, temores y deseos colisionaban. Había llegado, sentía en cada fibra de su ser, el momento de desnudarse. Expulsar de sí toda la pasión almacenada en su interior, todo el arte que había cultivado para alzar la voz de las mujeres que no tenían el poder del habla. Con una respiración entrecortada, se vio obligada a arrancar sus miedos más profundos de sus entrañas y convertirlos en palabras. Alzó la voz, desafiando la oscuridad del silencio que la rodeaba. «No se trata solo de arte», empezó, tratando de no dejar que la ansiedad distorsionara su tono. Se trata de visibilizar nuestra dolorosa realidad. Lo que vemos no es solo una pintura. Hay un grito por justicia detrás de cada trazo, una historia que infunde vida a nuestra lucha. Antonia notó que había cambiado el rumbo de la conversación. El regidor ahora no solo observaba, sino que parecía involucrarse en cada palabra, cada gesto visual que ofrecía con las obras de Clara. La conexión que estaban estableciendo era palpable. Sin embargo, en su interior, la lucha no había terminado. La vulnerabilidad que estaba sintiendo la instaba a hacer un último esfuerzo. La conversación entonces se tornó más intensa. Ella aprovechó la oportunidad para revelar un aspecto que pocos conocían de su vida. Me comprometí con esta causa porque yo misma he sido testigo del dolor que enfrentan mis hermanas. La injusticia que se cierne sobre nosotras no es un mero contexto, es una sombra que nos acecha y nos silencia. El arte no es solo mi pasión, es mi salvación. El regidor, por un instante, pareció tambalear ante la honestidad cruda y desarmada de Antonia. Hubo un destello en su mirada, un reconocimiento que, hasta ese momento, Antonia no había experimentado. Pero ella no se tranquilizó. Su mente estaba ocupada en mantener el ritmo, en no dejar que esa chispa se apagara. Con la instalación que propongo, continuó, su voz llena de fuerza, la gente no solo verá nuestro dolor, sino que también se verá reflejada en su propia humanidad. Necesitamos que la comunidad vea no solo un cuadro, sino la vida entera que hay detrás de cada figura representada. Necesitamos que cambien su percepción de lo que somos. Y creo que eso es lo que usted busca como regidor, un vínculo auténtico con la población. Al escuchar su propio argumento, Antonia sintió cómo el sudor frío se deslizaba por su espalda. La audacia que había decidido cultivar florecía ahora. No había marcha atrás. Su pasión era una espada que la protegía de la inseguridad. El silencio previo, que había sido un enemigo aterrador, ahora palpitaba como un impulso. Pero, en medio de su fervor, una pregunta se anidó entre las sombras de su mente.
¿Realmente creía que lo que proponía podría desatar un cambio significativo? ¿Estaba preparada para enfrentar no solo al regidor, sino a las críticas y al rechazo que podrían venir de sectores aún más adversos? En ese instante de reflexión, el regidor rompió el silencio. Antonia, lo que presentas es algo muy arriesgado. Deberé consultarlo con un equipo antes de tomar una decisión. Las palabras hicieron eco como un tambor que la invitaba a un duelo. Esto era solo el principio. La lucha que había comenzado con un encuentro personal se transformaba en un reto que afectaría su trayectoria. Y así, con su corazón aún latiendo a 1000 por hora, Antonia se dio cuenta de que la batalla no solo se libraba en esa oficina. Su deseo de transformar la fiesta de Iyemanyá representaba el deseo colectivo de muchas, pero era también una travesía hacia su crecimiento personal. La presión aumentaba, y la incógnita de lo que sucedería a continuación se cernía sobre ella como una tormenta inminente. La pregunta resonó en su mente. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar por aquello en lo que creía? El futuro se presentaba incierto, pero Antonia sabía que se había ubicado en el camino correcto, uno que apenas comenzaba a revelar su verdadero potencial. Antonia salió de la oficina con una mezcla de adrenalina y temor. Cada paso que daba parecía resonar con la decisión que había tomado. Un torrente de emociones le inundaba la mente. La inseguridad del resultado de su propuesta, la posibilidad de ser ignorada o incluso criticada, todo eso iba empañando la euforia que debería sentir. En su camino a casa, sus pensamientos eran un laberinto. Recordaba cada palabra que había pronunciado frente al regidor y el destello de comprensión en sus ojos. Había tocado una fibra sensible, y eso le dio un atisbo de esperanza. Pero la voz crítica interna no se hacía esperar. «¿Y si no aprueban la instalación, qué harás entonces?», le susurraba constantemente. Decidida a no dejar que esos pensamientos la paralizaran, buscó alternativas. Lo primero que pensó fue en acercarse a Clara, su mejor amiga, su aliada en la lucha artística. Clara siempre había sido un pilar de apoyo, y en esos momentos de duda necesitaba ese empuje que solo su amistad podía proporcionarle. Sin embargo, mientras se preparaba para encontrarla, se cuestionó nuevamente si debía abrirse acerca de sus temores. ¿No era ya bastante vulnerable frente al regidor? ¿Estaba dispuesta a mostrar ese lado frágil frente a alguien que siempre había visto como fuerte? Esa noche, mientras su mente daba vueltas sobre su vida y sus decisiones, la idea de la instalación cobraba vida dentro de ella. Se imaginó el espacio delineado con cada uno de los cuadros de Clara, cada imagen un eco de las historias no contadas. Aquella visión era lo más poderoso que había sentido en mucho tiempo. Decidió que no iba a ser un remolino de dudas, sino un manantial de ideas. Comenzó a diseñar bocetos en su cuaderno, cada trazo liberando algo de la ansiedad que la atormentaba. El siguiente encuentro con Clara no sería solo un intercambio de ideas. Durante su charla, Antonia relató cómo había descubierto en sí misma una voz que no sabía que poseía. Clara la escuchó atentamente, con sus ojos brillantes, absorbiendo cada palabra mientras Antonia desnudaba su alma frente a ella. Compartir esas inquietudes no solo aligeró su carga, sino que también permitió que Clara le revelara algunos de sus propios miedos y aspiraciones, creando un vínculo más profundo. Al cerrar ese capítulo de la charla, Clara la instó a no solo enfocarse en la técnica, sino en la emoción que la guiaba. Los mejores artistas son aquellos que pueden ver y sentir la vida más allá de sí mismos, le dijo. Esa frase resonó en el corazón de Antonia, quien por primera vez se sintió lista para abrazar su vulnerabilidad como una fortaleza. Con un renovado sentido de propósito, eligió actuar. Radiante de determinación, trabajó en una narrativa que encarnara las historias detrás de cada cuadro que buscaría exhibir. Aprendió que el arte podía ser un agente de cambio, un lenguaje que trasciende las palabras. Escribir su propuesta con esa nueva perspectiva la llevó a examinar el papel que quería desempeñar en el mundo. Sin embargo, la tensión de lo que vendría estaba siempre presente. La incertidumbre la empujaba a preguntarse, ¿sería suficiente?
¿Lograría convencer a quienes estaban por encima de ella de que su visión era realmente necesaria? La presión continuó aumentando a medida que los plazos se acercaban. A medida que el evento se volvía inminente, Antonia comenzó a recibir críticas desde la distancia. No todos veían su arte como un vehículo de emancipación, algunos lo consideraban una provocación. El miedo comenzó a arrastrarse de nuevo hacia ella, pero esta vez con un matiz diferente. ¿Debía cambiar su enfoque para apaciguar a los críticos o mantenerse firme en lo que creía? Esa pregunta la llevó nuevamente a un punto de quiebre. En la penumbra de su estudio, mientras contemplaba su trabajo, la audacia de sus ideales se hizo más fuerte. Era momento de enfrentar no solo al regidor, sino también a lo que ella representaba, un desafío a la complacencia y la inercia. Con el primer paso dado, Antonia sentía que cada decisión siguiente tendría el poder de definir no solo su camino artístico, sino su verdadero yo. Con la fecha límite en el horizonte, la pregunta se convirtió en un eco constante. ¿Cuánto estaba dispuesta a arriesgar por algo que creía con todo su ser? Mientras repasaba sus ideas, el peso de su determinación se sentía más fuerte que nunca, y la próxima decisión marcaría un punto de inflexión en su vida. En el fondo de su ser, una voz emergió con claridad. Este es solo el comienzo. La mañana de la celebración de Illemanjá despertó en un esplendor vibrante. El sol lanzaba destellos dorados sobre las olas, mientras Antonia se preparaba para enfrentar su destino. La ansiedad había dejado de ser un peso, convirtiéndose en una energía que la impulsaba hacia adelante. Había llegado a comprender que este evento iba más allá de una simple festividad, era un acto de resistencia, un acto de amor, hacia su comunidad, hacia las mujeres cuyas historias había decidido contar. Con cada paso que daba hacia la playa, sus anteriores miedos se desvanecían, reemplazados por el ardor de la convicción. Las mujeres que se habían unido a ella a lo largo de los días, aportando sus relatos y su apoyo, eran ahora parte de una sinfonía de voces. Al llegar al lugar de la celebración, el ambiente está colmado de risas y de murmullos. Cada rincón brillaba con las ofrendas llenas de vida que habían trabajado juntas. Antonia se situó frente a un pequeño altar que habían construido, un símbolo del esfuerzo colectivo que representaba a cada una de las mujeres. Había retratos, poemas y relatos. Las historias que con tanto empeño habían integrado se convirtieron en un homenaje visual y sonoro a las luchas y triunfos de generaciones pasadas. La emoción la invadió al darse cuenta de que no estaba sola, el apoyo de su comunidad era palpable. Su corazón latía desbocado, no por miedo, sino por un fervor inquebrantable. Con una voz clara y fuerte, Antonia tomó la palabra, el eco de su voz resonando en la playa. Hoy no solo honramos a Illemanjá, sino también a todas las mujeres que han sido el pilar de nuestras historias. Cada flor, cada fruta, cada palabra que hemos compartido aquí tiene un peso, y eso es lo que queremos celebrar. Sus palabras flotaban en el aire, alzándose con la brisa marina mientras las miradas se encontraban y se entrelazaban. Su discurso resonó profundamente. Era una invitación a reconocer el pasado, pero también un llamado a transformar el futuro. A medida que las historias fueron compartidas por las mujeres, las lágrimas y las risas se mezclaban en un poderoso testimonio de resiliencia y dignidad. El regidor, que había llegado con recelo, no pudo evitar sentirse conmovido por la fuerza de la comunidad reunida ante él. Las miradas escépticas se suavizaban, las mujeres que antes carecían de voz se convertían en las narradoras de su propia historia. Al final de la ceremonia, mientras la última ofrenda flotaba sobre las aguas, Antonia sintió una mezcla de satisfacción y alivio. Había logrado lo que había temido, se había convertido en la voz de su gente. Días después, un nuevo viento sopló en su dirección. La instalación había captado la atención de periódicos y medios locales, la celebración había sido un hito, y el regidor, sorprendido por la reacción positiva de la comunidad, accedió a colaborar con ellas en futuras iniciativas. No eran solo los aplausos lo que la impulsaban ahora, sino el reconocimiento honesto de su valía.
Antonia ya no era solo una mujer que luchaba por ser escuchada, se había convertido en un símbolo de cambio y crecimiento. Las inseguridades que alguna vez le pesaron ahora se transformaron en confianza sólida. Al buscar el legado de las mujeres que la precedieron, había encontrado su propio lugar en esa historia interminable. Y en cada paso hacia adelante llevaba consigo no solo su voz, sino las de todas las que alguna vez silenciosas rompían juntas el ciclo de invisibilidad. Con un brillo renovado en su mirada, miró hacia el horizonte, sintiendo que, aunque su viaje apenas comenzaba, había conquistado la fortaleza de ser vista y escuchada. Su camino ya no sería uno de miedo, sino de celebración, un homenaje constante a la lucha, la vida y el arte. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias de superación personal que llegan al canal. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y que más personas descubran estas increíbles historias. Comenten sus reacciones y teorías sobre cómo seguirán los relatos de Antonia y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más, su apoyo es esencial para mantener viva esta comunidad de transformación.